Bueno, nuevamente estamos por acá, en Hablemos de Globalización, y con nuestro protagonista principal, que es Hugo René Orejuela Fajardo, desde Bruselas, Bélgica. Continuamos con el programa, estamos conversando unos temas muy, pero muy interesantes que tienen que ver con la globalización, porque de los temas que estamos hablando, conversando, ningún país está excepto a ese tema. Pero ahora le damos la palabra a Ricardo Gutiérrez Rivas para que pueda formular sus interrogantes. Adelante, tocayo. Muchas gracias. Quisiera preguntarte, Hugo, y al panel, si dentro de lo que es el derecho internacional, todos los países tienen los mismos derechos, ¿no? Y los países en general debemos respetar esos derechos. Y asimismo, como el libre comercio es no solamente en todo el mundo, sino en el país mismo también hay libre derecho de poder comercializar su mercado, libre comercio y libre mercado, ¿no? ¿En qué parte del derecho internacional es que se le dio se le permitió a Estados Unidos que monopolice en que todo el mundo el petróleo sea vendido en dólares nada más? ¿Y por qué no se puede respetar que los países que tienen esos productos puedan venderlo en su moneda? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta, ¿ya? La segunda es si el objetivo principal de la formación de la OTAN fue proteger solamente a los países miembros de la OTAN. ¿Y por qué ahora se han metido en el conflicto de dos países, que es Rusia y Ucrania, que no están en la OTAN? ¿No? No están en la OTAN. Entonces, ¿cuál es lo que permite o obliga de alguna manera a que los países de la OTAN intervengan dándole sus recursos a Ucrania, ¿no? ¿Por qué uno sí y el otro no? Eso es lo que no entiendo bien. Y la tercera pregunta es que, teniendo en cuenta que el hambre mundial se está incrementando por por las consecuencias de la guerra, y hay un índice exponencial de muertes por hambre en el mundo. ¿Existe una justificación para seguir metiéndole leña al fuego para que siga esta guerra, teniendo en cuenta que van a haber muchos muertos por hambre? Eso es y eso ya entro en el tema de la globalización, ¿no? Sí, Gracias. bueno, ahí tres preguntas bastante interesantes. Voy a tratar de responderlas lo más breve posible, pero es bastante imposible, pero bueno. Bueno, ahí primero que todo, decir que tenemos un derecho internacional y una igualdad de derecho entre todos los países, eso es mentira. O sea, sí, hay un derecho internacional, pero no hay una igualdad de derechos. Es solo para algunos. Eso era para algunos. Recordemos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existen 5 o 6 países que tienen derecho a voto y veto. Entre ellos los Estados Unidos, la China, Francia, Gran Bretaña, Rusia. Bueno, en fin, en todo caso, partiendo de ese principio que hay unos países que tienen derecho a voto y veto, o sea, y que son limitados, o sea, no todo el mundo tiene igualdad. Claro. Lo otro es, la otra situación es en la cuestión económica. ¿Qué pasa? Recordemos de que en el mundo hay 2 sectores grandes o 2 bloques de países. Los países ricos desarrollados que manejan el capital y los países pobres subdesarrollados que no manejan capital, pero sin embargo son ricos en recursos naturales y se someten a la explotación de los países que manejan el capital o los países ricos. ¿A través de qué? A través de tratados de libre comercio, ¿ya? O a través de contratos de explotación mineroenergética de las grandes multinacionales que pertenecen a estos países supuestamente desarrollados y que manejan capital o que son los países ricos. O sea, hay
prácticamente no hay una igualdad. Dentro del derecho internacional puede decir 1000 frases bonitas, pero a nivel global, en la cuestión geoestratégica, política y en la globalización económica, los países ricos, que son pocos, prácticamente imponen sus condiciones a los países pobres, a los países subdesarrollados. Y entre otras cosas, pues estos países son ricos a través de esa explotación, a través de la explotación de los recursos mineroenergéticos y de otros recursos que provienen de los países supuestamente subdesarrollados, ¿ya? Hay algunos países en América Latina que se han zafado de esa situación. Por ejemplo, Venezuela y Bolivia. En el caso de Venezuela, pues realmente cuando llega Hugo Chávez al poder, resulta de que pues lo que hace es hacer una estatalización de los recursos de hidrocarburos. Lo mismo hizo Evo Morales cuando llegó al poder, también hizo una estatalización de los recursos de hidrocarburos. Lo que ha pasado con estas decisiones de estos dos países que son estratégicos para Estados Unidos, recordemos de que Venezuela es el quinto proveedor de petróleo a Estados Unidos, quinto productor mundial, entre otras cosas, quinto proveedor mundial y segundo o tercer proveedor de petróleo a los Estados Unidos, algo así. Y recordemos de que Bolivia es el gasífero más grande que tiene Latinoamérica e incluso uno de los más grandes a nivel mundial. Y no solamente hay gas, sino hay litio y otros minerales que en este momento para la tecnología pues se están utilizando bastante y que son, de todo caso, lo que ha conllevado estas políticas de estatalización es una persecución constante y una agresión constante de parte de los Estados Unidos hacia estos países. O sea, sin profundizarme mucho más, porque pues esto podría ser tema incluso de una de estas emisiones de Hablemos de Globalización. Por otra parte, está la cuestión de la OTAN. La OTAN, recordemos que se forma después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos de que se formaron dos polos. En la Segunda Guerra Mundial se formaron dos polos que se aproximaron en Alemania, que fue Rusia y los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Quién fue el ganador allí? Pues los Estados Unidos, según la historia, para los Estados Unidos fueron los Estados Unidos, pero para Rusia fue Rusia. Y recordemos de que ese acercamiento que hubo allí, un acercamiento distante, produjo la separación de Alemania. Alemania se separó en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania Oriental para los rusos y la Occidental para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó allí? Allí es donde se forma una situación que se llamó la Guerra Fría, ¿ya? Esta confrontación de poderes, de poderes constantes a nivel militar. Recordemos de que también en esa época se empezó la cuestión de la era nuclear y la era espacial también, ¿ya? Entonces, esta confrontación, pues, lógicamente se forma la Guerra Fría y dentro del marco de la Guerra Fría, pues, se forma un suprapoder militar, ¿ya? Donde supuestamente fuera el escudo de protección de los europeos y de Estados Unidos frente a esa potencia que venía emergiendo y que se venía haciendo cada vez más grande, que era la Unión Soviética.
después de la caída del muro de Berlín, que la famosa caída del muro de Berlín, y que también cae en los años 90, cae también este imperio, digamos, de la Unión Soviética, y se independizan muchos países que hacían parte de la Unión Soviética. Pues hasta allí prácticamente llegaría el rol o el mandato de la OEA. De la Pero OTAN. no fue así. Le dieron otro mandato, le dieron otro contenido para sostener ese suprapoder militar. O sea, normalmente la OTAN debería haberse acabado en el momento en que esa amenaza de militar, de confrontación bélica y de expansión que de pronto pudiera tener la Unión Soviética en ese entonces, se frenara allí. No, después de que cae la Unión Soviética, se disuelve la Unión Soviética, continúa la OTAN. Y la OTAN precisamente la está utilizando Estados Unidos para hacer su política exterior. O sea, Estados Unidos está utilizando la OTAN. Los que están colgados de la brocha y siguiendo los pasos de Estados Unidos a través de la OTAN son los europeos. Recordemos en la supuesta guerra de Irak, que fue una invasión prácticamente que engañaron a todo el mundo, diciendo de que en Irak habían bombas de destrucción masivas y que cantidad de cosas, y a pesar de que los expertos de las Naciones Unidas dijeron que no, los Estados Unidos junto a Gran Bretaña, a Francia y otros países de la Unión Europea acompañaron por medio de la OTAN a esta invasión hacia Irak. O sea, utilizaron la OTAN para darle contenido, digamos, a esa invasión, y para que Estados Unidos no se presentara como el agresor solo en esta confrontación, como lo está haciendo Rusia en este momento, sino que lo hicieron a través de su aparato supramilitar como es la OTAN. Y ahora es lo mismo, ¿no? Ahora es la misma situación. Ahora, por ejemplo, no es Estados Unidos contra Rusia, sino es la OTAN contra Rusia. Claro, pero no cumplen la función principal, que es resguardar a los países miembros, y ninguno de los países miembros está involucrado en esa guerra. No necesariamente. O sea, el principio de la OTAN es que si uno de los países miembros de la OTAN es atacado, o sus intereses son atacados, inmediatamente se activa, digamos así, una alerta y una agresión. Y en este caso, pues el atacado siempre ha sido Estados Unidos por medio de su política. Entonces, es una situación bastante compleja. Y la otra... el hambre en el mundo que está incrementándose, y van a haber más de 1.800 millones de personas muertas o impactadas por el hambre. Sí, es lamentable que se den estas confrontaciones, porque todo ese dinero que se está invirtiendo en la guerra, que está gastando en la guerra, pudiera invertirse en planes sociales o globales para combatir la pobreza y combatir el hambre. Al contrario de lo que está sucediendo, digamos así, de lo que debería suceder con este dinero si no se invierte en la guerra, es lo que está pasando. Nosotros ahora vamos al mercado y vemos de que de diciembre del año pasado a esta fecha se han incrementado los precios en los artículos de alimenticios, se han incrementado en un 30, un 40%. Incluso el aceite de girasol, si tú vas a buscar aceite de girasol a un supermercado, a una tienda, solamente te venden un galón de 2 litros, no más.
O sea, el otro día estuvimos buscando aceite para hacer unas empanadas colombianas que necesitamos hacer 200 y necesitamos bastante aceite. Resulta de que tuvimos que ponernos a buscar aceite por toda la ciudad varios para poder reunir el aceite necesario para hacer nuestro manjar colombiano. O sea que están sintiendo ya la repercusión. Están sintiendo la repercusión. Sí, sí, se está sintiendo la repercusión a nivel económico. Fíjate, bueno, es un tema bastante interesante, bastante extenso realmente, sobre todo muy sensibles con respecto a la hambruna mundial que está amenazando y están creando un pánico tremendo a nivel Latinoamérica, a nivel del mundo entero, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poquito un giro también para que nuestros televidentes sepan de que en Hablemos de Globalización entran pues estos temas como los conflictos mundiales que afectan la economía, afecta todo, pero también entran otros temas, por ejemplo, como la protección al ser humano en general, como los subsidios que algunos países prefieren dar a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, para poder no dejarlos en la mendicidad, no dejarlos en la extrema pobreza, y más bien mantener su nivel de vida, mantenerlos de una manera humana, ¿no? Y cómo otros países no pueden hacer eso. Por ejemplo, en Bélgica, corrígeme Hugo, por favor, de los conceptos que voy a dar, en Bélgica la informalidad es a nivel cero, ¿no? O sea, existe la informalidad realmente, pero no es porque algunos rechazan el sistema, algunos se oponen o se resisten y caen en la informalidad porque muchas veces quieren hacerlo. Pero porque en Bélgica, hasta el que no trabaja, recibe una mensualidad y recibe lo que es el minimex, que se llama como el sueldo mínimo en un país normal, como un corriente, ¿no? Recibe una mensualidad, recibe una serie de ventajas como el transporte, la salud, la educación, etcétera, bonos, ¿no? Y subsidios, ¿no? Para que no puedan caer justamente en la mendicidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué y cómo se maneja este sistema de subsidios a la población cuando están en desgracia, ¿no? Cuando yo decía hace poco en un comentario de que también conversábamos por el interno con Hugo, de que en el Perú, en Lima sobre todo, existen poblaciones enteras en la misma capital que no tienen los servicios básicos para el ser humano. Los servicios básicos para el ser humano es el agua, la luz, el desagüe, ¿no? Entonces, en una oportunidad conversando con un funcionario de la Comunidad Europea, le hacía este comentario: ¿tú sabías que en Lima, en la capital del Perú, existen poblaciones enteras que no tienen esos servicios básicos y que le ponen todavía asentamientos humanos como nombre, fulano de tal, como deberían ponerle, creo, asentamientos inhumanos, ¿no? Entonces, esta persona se escandalizó y pensaba que le estaba bromeando, ¿no? Por desconocimiento. Pero existen poblaciones enteras así, cosa que no existe en los países, como por ejemplo como Bélgica, ¿no? Hasta los últimos rincones del país, por más que sea un país pequeño, por más que tenga menos población que el Perú, pero se preocupan de todos esos temas. Quisiera que nos comentes un poquito para entrar ya a esa parte de la política comparada a nivel de Europa o a nivel de algunos países con respecto a los países latinoamericanos ubicados. Sí, precisamente pues en estos países existen la política social, digamos así, política solidaria, o la política económica social, ¿ya? Que pues es digamos así, la organización de manera asociada y cooperativa de la producción, de la distribución, de la circulación, del consumo de todos los bienes y servicios. Y también nos podemos referir principalmente al relacionamiento de producción y de distribución que están organizadas en el principio de solidaridad.
y pues no persiguen un lucro, entre comillas también. Allí podemos decir ahí de que no persigan un lucro, pues sí hay, digamos, un lucramiento, digamos, pero no tanto económico, pero sí social. El lucro va a ser social. En cuanto a tú dices, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, en estos países, recordemos de que no tienen petróleo, no tienen minería, una gran producción de mineroenergética, pero son países que han sido países explotadores. Bélgica explotó el Congo, el caucho y los diamantes del Congo por mucho tiempo. Y pues saqueó, o sea, son países que han sido saqueadores también. O sea que tienen un rédito económico bastante fuerte de ahorro, pero también hay otra situación por otra parte, que son países donde son muy impositivos. Aquí la cuestión del fisco es bastante importante. Bélgica es uno de los países donde más pagamos impuestos. Aquí el valor al producto agregado ese es del 21%. Una persona que trabaje, que sea sola, paga más impuestos que una persona que trabaje en el mismo oficio y que tenga a cargo una esposa que no trabaja e hijos. O sea, el que trabaja, de tal manera, o sea, si tú pagas impuestos, la redistribución de la riqueza es equitativa, digamos así. Y aquí también, pues, supuestamente, porque han habido muchos escándalos a través de esto también últimamente, supuestamente todo el mundo debería pagar impuestos por igual, tanto ricos como pobres, ¿ya? Antes lo hacían, ahora han dado algunas excepciones de impuestos a algunas empresas para que abran fuentes laborales, pero no ha sido así. O sea, hay escándalos sobre ese sentido, pero son, no, o sea, son aislados, digamos así. Entonces, en esta cuestión de la imposición y de que todo el mundo paga impuestos y altos, lógicamente que forma un fondo, ¿ya? Bastante amplio, que pueden distribuir fondos pequeños para que vayan a paliar, digamos, los problemas más sensibles de la sociedad. Por ejemplo, la cuestión que tú te referías al ingreso social. Es para las personas que, pues, por su condición, ya sea que no pueda trabajar por algún invalidez, o porque no tiene sus papeles en regla, o porque, bueno, en fin, no cumple los requerimientos para una buena contratación. En fin, estas personas reciben ese ingreso social. Las personas que cesan de trabajar, por ejemplo, que se les termina su contrato de trabajo, ¿ya? Pasan a tener una cesantía, un pago de una cesantía por empleo, ¿ya? Que acá se dice chômage, y esto equivale al 70%, primero al 80% de su salario o de último salario, y luego va bajando porcentualmente cada año para, últimamente lo han hecho, antes no lo hacían, pero últimamente lo han hecho para obligar, digamos, hacia la persona a que consiga nuevamente un empleo y que no se estanque
por sécula seculón en el tiempo en ese estado, digamos, de cesantía laboral. Y acá, por ejemplo, hay una buena inversión en cuanto a la salud y en cuanto a la educación también. O sea, le hacen mucha inversión a la salud y a la educación. Y en términos sociales, pues lógicamente que la inversión a la cohesión social, que es prácticamente en el barrio, en el barrio, en las ciudades, en las poblaciones más vulnerables, se les da las condiciones a la gente y a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, para que vivan una vida al menos digna. No con lucros, no con lujos, pero sí que tengan las cuestiones básicas. Que haya un gimnasio cerca para que los jóvenes vayan a recrearse, que haya proyectos a través de las asociaciones sin ánimo de lucro, de las ASBEL, para que los jóvenes, los niños tengan stage en las vacaciones, o sea, salidas recreativas, en fin, toda una serie de situaciones que no permiten un degeneramiento de la sociedad. O sea, sí, lo contrario que hay en nuestros países es que no hay la cohesión social. A la gente en los barrios no se les da las condiciones necesarias para que los jóvenes desarrollen otras actividades diferentes a estar parados en las esquinas pensando o tramando cosas indebidas y que caen fácilmente en la droga, en el alcoholismo y en la delincuencia. O sea, y no quiero decir que acá no haya ni droga, ni alcoholismo, ni delincuencia. No, sí lo hay, pero en escala muy reducida. O sea, no es una generalización, digamos así, dentro de estas sociedades, tanto belga como europea, ¿ya? Hay algunos países que tienen niveles de delincuencia y de generamiento social un poco más amplios, ¿ya? Que Bélgica. Pero sin embargo, comparado con América Latina, aún sigue siendo bastante reducido. O sea, prácticamente es sistemas de economía social, de economía solidaria, todavía, porque pues yo hago parte también de un sindicato y pues las políticas en este momento que emergen de una administración que está tomada por la derecha, en este momento pues están tendiendo tratando de privatizar todo lo público. Y hay un conflicto bastante grande a nivel sindical, porque pues lógicamente que al privatizarse algunos sectores públicos, pues hay una pérdida grande de empleo y los sindicatos están prácticamente en máxima alerta. Hace esta semana, el 31 de mayo, pues tuvimos una huelga nacional precisamente para protestar por una política, una directiva que están tratando de imponer para empezar a privatizar sectores importantes de la salud. O sea, hospitales como el Saint-Pierre, como Notre Dame de Charleroi, que son hospitales grandes, públicos, y otros hospitales que son emblemáticos, que son importantes, que son, digamos así, la columna vertebral en la salud de los ciudadanos belgas, de los ciudadanos de Charleroi, de Namur, de Amberes,
pues están tratando de privatizarlos. Y esto, pues, lógicamente que viene tocando las alarmas de toda la sociedad, porque en la práctica, si empiezan a privatizar lo público, pues lógicamente que se acaban prácticamente los subsidios y va a haber un degeneramiento de la calidad del servicio y también de la imposibilidad de que personas de bajos recursos, de escasos ingresos económicos, puedan ser bien atendidas en estos hospitales privatizados, ¿no? Ese prácticamente es como la idea clave, digamos así, en cuanto a esta política de economía social y solidaria que hasta ahora tenemos en Bélgica, en los países nórdicos también, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca aún. Ahí en Francia ya empieza como a privatizarse con Macron. Ha habido una confrontación bastante fuerte porque Macron desde el anterior presidente, el que le antecedió a Macron, pues han venido con una política de privatizaciones y esto pues ha habido mucha confrontación en la calle por esta situación. Sin embargo, pues bueno, se ha presentado eso. Huguito, perdón la interrupción. Bueno, vamos a hacer una última pausa, por favor, y ingresamos inmediatamente. Y continuamos ya para la despedida del programa. Gracias, volvemos.